Bueno, vamos a resumir muy brevemente lo que hemos visto hasta ahora. Inicialmente hemos partido de un pozo tridimensional infinito, donde teníamos los estados cuánticos y los niveles de energía que correspondían a ese potencial. Las energías venían dadas por epsilon sub 0 por la suma de los cuadrados de los números cuánticos, 3 en este caso. Y hemos visto que en las condiciones en las que estábamos trabajando estos niveles de energía estaban de manera efectiva muy juntitos. Como teníamos tantos, lo que hemos hecho ha sido empaquetarlos. Y hemos cogido, por ejemplo, aquí, hemos cogido G sub i estados cuánticos, y todos estos estados cuánticos tienen en promedio, digamos, si estamos abarcando este rango, pues estos que hay aquí, estos G sub i estados cuánticos, que corresponderán a unos cuantos niveles, tienen energía E sub i. Entonces lo que hemos dicho, que todos estos estados cuánticos que están aquí alrededor de esta energía epsilon sub i, los vamos a meter todos como en un solo nivel de energía, ¿vale? En este nivel de energía que tiene energía E sub i y que tiene una degeneración G sub i, porque hemos dicho que todos estos estados cuánticos, los G sub i, tienen la misma energía, ¿vale? Entonces por eso este nivel tiene esta energía y esta degeneración. Este pues se corresponderá a los estados que tenemos en este otro paquete aquí, que tendrá energía E sub i menos 1 y una degeneración G sub i menos 1, y así sucesivamente. Una vez que tenemos esto, en cada uno de estos niveles de energía podemos poner las partículas, ¿vale? Por ejemplo, en este paquete, en este nivel de energía E sub i, pues podemos poner aquí las partículas. En este caso vamos a tener en este nivel, de manera general, pues un número n sub i de partículas. En este caso tendremos n sub i menos 1 y en este otro nivel tendremos n sub i más 1. Y lo que hemos hecho ha sido contar las maneras que tenemos de distribuir las n sub i partículas en este nivel en los G sub i estados diferentes. Y lo que hemos obtenido es este número, que es el número de microestados, el número de posibilidades de distribuir las partículas en los estados cuánticos, que venía dado por G sub i a la n sub i partido del n sub i factorial. Ahora lo que nos interesa es calcular no solamente el número de microestados de las n sub i partículas en el nivel con energía E sub i. Lo que nos interesa es el número de microestados del sistema total. Y en general lo que tenemos que hacer ahora es combinar las posibilidades de los microestados que tenemos aquí con las que tenemos en los otros niveles de energía. De manera que, como estos son combinaciones, esto lo que tenemos que hacer es el producto. De manera que el número total de microestados de un sistema que va a venir dado, de un macroestado que va a venir dado por los números de partículas en cada uno de los niveles, será el producto para todos los niveles que tenemos de el número de microestados en cada uno de esos, ¿vale? de los phi sub j. Y esto queda en un producto para todos los niveles de G sub j a la n sub j partido del n sub j factorial. Y esto es el número de microestados de un macroestado teniendo en cuenta todos los paquetes. Acordaros que el macroestado va a venir definido por los n sub j, ¿vale? Por todos los números de partículas que tenemos en cada uno de los niveles. Eso es un macroestado. Un microestado sería, pues, ir diciendo cada una de las partículas en qué estado cuántico está, ¿vale? Habría que colocarlas en este diagrama, ¿vale? Pero nosotros ahora nos vamos a fijar solamente en este macroestado dentro de esta simplificación que hemos hecho. ¿Cuál será el macroestado de equilibrio? Esto ya lo hemos estado haciendo. ¿Cuál será el macroestado de equilibrio? Pues será el que maximice el número de microestados. Eso es lo que dice el segundo postulado de la física estadística. El que maximice omega, o en su defecto logaritmo de omega, que hemos visto que suele ser más fácil, con las ligaduras que tenemos. Y las ligaduras que tenemos son que el número de partículas no cambia, es decir, que la suma de las n sub i tiene que ser constante, y que la energía pues será también el n sub i por e sub i, también será constante. Entonces, como en los otros casos, lo que hacemos es definir una función que va a depender de alfa, beta, que van a ser dos multiplicadores de Lagrange, que van a dar cuenta de las ligaduras, y luego aquí lo que tenemos son las n sub 1, n sub 2, así para todas. Tendremos el n sub i por ahí, y tendremos todas las n's, los números de partículas en cada uno de los niveles. Y esto va a ser el logaritmo de omega más alfa por n menos, aquí tenemos la suma de las n sub i, más beta por u menos la suma de las n sub i por las e sub i. Mejor que is, vamos a poner j, ¿vale? Vamos a sumar en j,
porque el subíndice ahí lo hemos usado mucho para indicar uno de los paquetes en concreto. Y esto es lo que tenemos que maximizar. Tenemos que hacer derivadas con respecto a los multiplicadores de Lagrange. Lo único que vamos a hacer es recuperar, como siempre, las ligaduras. Y vamos a hacer un desarrollo para el logaritmo de omega, porque vamos a tener que derivarlo con respecto a NI, de manera que lo vamos a hacer aquí de manera provisional. El logaritmo de omega, tenemos que tomar el logaritmo de esta expresión. Como tenemos un producto, tomando el logaritmo nos va a quedar un sumatorio. Nos va a quedar el sumatorio en j del logaritmo de lo de arriba. Como esto está en el exponente, esto nos va a quedar n sub j por el logaritmo de g sub j menos el logaritmo de este factorial, que lo podemos desarrollar con la fórmula de Stirling directamente. Nos va a quedar menos n sub i logaritmo de n sub i más n sub i. Todo esto dentro del sumatorio. Esto es lo que tenemos. De manera que cuando hacemos la derivada de la función con respecto a un n sub i, lo que nos va a quedar es, tenemos que derivar esto con respecto, bueno, el n sub i aparecerá solamente en un término de este sumatorio, estos son jotas, disculpar por el lío con los subíndices, estos son jotas, el n sub i solamente aparecerá en un término de este sumatorio, el que nos interese para ese nivel, y aquí nos quedará la derivada de esto con respecto a n sub i, va a quedar el logaritmo de g sub i, menos el logaritmo de n sub i menos 1 más 1. Y luego estamos derivando f, no solamente el logaritmo de omega, de manera que aquí también aparece el n sub i en estos sumatorios y nos va a quedar menos alfa menos beta epsilon sub i. Y esto tiene que ser igual a 0. Eso tiene que ser igual a 0. Este menos 1 con este 1 se nos va y lo que nos queda es que el logaritmo de g sub i partido de n sub i, el logaritmo de todo esto, es igual a alfa más beta epsilon sub i. Y de aquí podemos tomar la exponencial. Esto nos queda que g sub i partido de n sub i es igual a e a la alfa por e a la beta epsilon sub i, y a esto le podemos dar la vuelta y despejar n sub i para que nos quede como estamos acostumbrados. Esto es n sub i es igual a g sub i por e a la menos alfa por e a la menos beta epsilon sub i. Y aquí podemos aplicar ahora la ligadura del número de partículas para ver este e a la menos alfa, cómo lo podemos poner en función de otra cosa, como hemos hecho anteriormente. Esto lo vamos a llamar a para hacer las cosas más fáciles, de manera que la suma de las n sub i será igual a la suma, y a es una constante, la podemos sacar fuera, a por la suma de g sub i por e a la menos beta epsilon sub i. Estamos sumando para todas las j, disculpad de nuevo por los subíndices. Estamos sumando para todas las j, donde tú las estás viendo por esta expresión. Entonces j es sub j, es sub j, es sub j. Esta es una constante. Y aquí esto tiene que ser igual al número total de partículas, y de aquí podemos despejar el valor de la constante a. Y a queda que es igual a n partido por la suma en j para todos los niveles de g sub j por e a la menos beta e sub j. Y aquí, esto de aquí, lo vamos a definir como la función de partición. También vamos a llamarlo la función de partición. Que depende de beta. Y beta va a tener el significado habitual, ¿vale? No vamos a demostrarlo en este caso, pero beta va a valer 1 partido por kt. N sub i entonces lo podemos poner como, teniendo en cuenta ya esta definición que hemos hecho para la z sub 1, esto lo vamos a poner como n partido por z sub 1 por g sub i por e a la menos e sub i epsilon sub i partido por kt. ¿Vale? Y este es el número de partículas que tenemos en el equilibrio termodinámico con energía E sub i, en el paquete I que hemos construido. ¿Vale? Esto es lo que tenemos, que tiene una forma muy similar, de hecho idéntica cuando lo ponemos en términos de los niveles de energía, a la que hemos obtenido para partículas distinguibles, ¿vale? Pero hemos partido de un número de microestados completamente distinto. Otra cosa es que hayamos recuperado el mismo resultado. Bueno, una vez que tenemos ya el número de partículas en cada uno de los niveles, podemos calcular cualquier cosa, al igual que hicimos con partículas distinguibles. Podemos calcular, por ejemplo, la energía interna. La energía interna será la suma en j de las n sub j por
las energías de cada uno de esos niveles, y esto ya lo podemos poner utilizando esta fórmula. Esta n partido por z son constantes, los podemos sacar fuera, de manera que esto queda n partido por z1, y aquí nos queda la suma en j de g sub j por epsilon sub j por e a la menos epsilon sub j partido de kt. ¿Vale? Pero esto es la derivada de esto con respecto a menos beta. ¿Vale? Si esto lo ponemos como en función de beta, z sub 1 es la suma en j de g sub j por e a la menos beta epsilon sub j, la derivada de esto menos la derivada de esto con respecto a beta, nos queda precisamente esto. ¿Vale? De manera que esto de aquí es la derivada de la función de partición con respecto a beta con el símbolo negativo. Y esto, al igual que tenemos ahora la derivada de esto con respecto a beta partido por ello mismo, de manera que esto lo podemos poner en función del logaritmo, y esto queda en menos n por la derivada del logaritmo de z1 con respecto a beta, y esto lo podemos poner en términos de, utilizando la regla de la cadena, en términos de la temperatura, sabiendo la relación entre beta y la temperatura, y esto queda nkt cuadrado derivada del logaritmo de z1 con respecto a la temperatura, que es exactamente la misma expresión que habíamos obtenido para partículas distinguibles. Podemos calcular ahora la entropía, a ver si también nos queda igual, porque si nos queda igual habrá que empezar a pensar si da igual tener partículas distinguibles que indistinguibles. La entropía la podemos calcular utilizando la relación de Boltzmann para la entropía, en la constante de Boltzmann por el logaritmo de omega, donde omega, acordaros, lo tenemos escrito en la otra anterior página, omega viene dado por el producto en j de las g sub j n sub j partido del factorial de nj. Y el logaritmo de esto, tomando el logaritmo de esto, lo teníamos en la anterior página, pero vamos a volver a escribirlo aquí. Esto queda, el logaritmo de esto nos queda la suma en j de la n sub j por el logaritmo de g sub j menos, tenemos aquí la fórmula de Stirling, la n sub j por el logaritmo de n sub j más n sub j. ¿Vale? Todo esto aquí. Y lo que tenemos es que la n sub j viene dada por esta expresión. ¿Vale? De manera que el logaritmo de esto, vamos a tomar el logaritmo de esto, lo voy a escribir aquí, el logaritmo de n sub j es igual a, tenemos aquí, bueno, nos va a quedar el logaritmo de n menos el logaritmo de la función de partición más el logaritmo de la g sub j, y luego tenemos el logaritmo de esta exponencial que nos va a quedar menos epsilon sub i partido por kt. Ese es el logaritmo de n sub j, que eso es lo que tenemos que poner aquí. ¿Vale? De manera que esto nos queda la suma en j de el n sub j logaritmo de g sub j, que es este primer término, ya tenemos menos n sub j por el logaritmo de n, luego tenemos menos n sub j más, bueno, esto nos va a quedar más en n sub j por el logaritmo de z sub 1, y luego nos queda menos n sub j por el logaritmo de g sub j, y luego nos queda más n sub j por e sub j partido por kt, y luego tenemos este término aquí más n sub j. Todo esto está dentro del sumatorio. Hay que tener en cuenta lo siguiente, aquí estamos sumando en j, de manera que, por ejemplo, este último término, la suma en j de las n sub j, esto va a ser n, ¿vale? Va a ser el número total de partículas, y además aquí también tenemos el logaritmo de z1 y este logaritmo de n, que son constantes, de manera que esto puede salir fuera del sumatorio, y también nos va a quedar aquí menos la suma de las n sub j, que será menos n, y aquí nos va a quedar también más n, el logaritmo de z1, y este término con ese término además se nos van. Este término con ese término se nos van. Entonces, poniendo todo en orden, lo que tenemos es, aquí tenemos el menos n logaritmo de n. Aquí tenemos más n logaritmo de z1. Aquí tenemos la suma en j de nj por e sub j, partido por kt, que puede salir fuera del sumatorio. Y n sub j por e sub j es u. Aquí nos queda más u partido por kt. Y aquí nos queda más n. ¿Vale? Esto es lo que nos queda. Y además esto también lo podemos, utilizando la fórmula de Stirling al revés, aquí tenemos menos el logaritmo de n más n, y esto en realidad es menos el logaritmo de n factorial. De manera que esto nos queda n por el logaritmo de z1 más u partido por kt,
menos el logaritmo de n factorial. Y esto es el logaritmo de omega. Si queremos poner la entropía, lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por la constante de Boltzmann. De manera que la entropía nos queda, resumiendo ya, n por la constante de Boltzmann por el logaritmo de la función de partición más u partido por t menos la constante de Boltzmann por el logaritmo de n factorial. Y esta expresión ya no es exactamente igual a la que teníamos con partículas distinguibles, ¿vale? Esta parte que tenemos aquí, hasta aquí, sí que la teníamos con partículas distinguibles, pero este menos k sub b logaritmo de n factorial es nuevo, ¿vale? Y esto tiene su origen en que estamos tratando con partículas indistinguibles. Y además tiene sentido. Esto significa que la entropía de un sistema de partículas indistinguibles va a ser menor que la del sistema equivalente con partículas distinguibles. Y la entropía es proporcional al logaritmo del número de microestados, y ya hemos visto en el ejemplo que hemos hecho inicialmente que el número de microestados en un sistema de partículas indistinguibles, debido a la indistinguibilidad de las partículas, va a ser menor. Y al ser menor, la entropía tendrá que ser menor, ¿vale? Hay menos maneras de organizar esas partículas en diferentes microestados, porque las partículas son idénticas y muchos de ellos que inicialmente considerábamos distintos con partículas distinguibles serán iguales con partículas indistinguibles. Bueno, he escrito aquí lo que tenemos para partículas distinguibles y para partículas indistinguibles, y bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, las expresiones para las funciones de partición son gemelas, cuando ponemos sobre todo las de partículas distinguibles en términos de niveles de energía y de generación de cada uno de los niveles. Tenemos que la expresión para la energía interna son exactamente igual para partículas distinguibles que para partículas indistinguibles. En la expresión de la entropía, sin embargo, aparece aquí un término constante de Boltzmann por el logaritmo de n factorial con signo negativo, y en la energía libre también aparece ese otro término que lo podéis comprobar que queda así. Bueno, entonces las fórmulas para la entropía, por ejemplo, son diferentes, y para la energía libre también. Conviene, y es muy habitual hacerlo, definir lo que se conoce como la función de partición del sistema. La función de partición del sistema para partículas distinguibles se pone como z sub n y es simplemente z sub 1 elevado a la n. Para partículas indistinguibles la función de partición del sistema es z sub 1, esta de aquí, partido a la n, partido de n factorial, ¿vale? Esto es como se define. Definiendo la función de partición del sistema así, podemos escribir estas cantidades de energía interna, entropía y energía libre de la siguiente manera. Para ambos sistemas, igualmente, la energía interna quedará kt cuadrado por la derivada del logaritmo de la función de partición del sistema con respecto a la temperatura, ¿vale? Porque aquí cuando metemos la derivada del logaritmo de la función de partición con respecto a la temperatura, el logaritmo de la función de partición nos va a sacar una n delante que nos va a quedar aquí. Bueno, podéis comprobarlo que son iguales. Y la entropía la podemos poner como k logaritmo de z1 más u partido por t, ¿vale? Y en este caso también, utilizando esta expresión, esta es la función de partición del sistema, disculpad, metiendo esta expresión de la función de partición del sistema en esta expresión, recuperamos este menos k logaritmo de n factorial, podéis comprobarlo. Y para la energía libre también tenemos que vendrá dada por k por t por el logaritmo de la función de partición del sistema, ¿vale? Hay un documento PDF en la página web donde podéis ver una explicación un poco más lenta de esto. Pero básicamente lo que quiero decir es que tanto para partículas distinguibles como para partículas indistinguibles podemos utilizar estas expresiones para la energía interna, entropía y energía libre, utilizando la función de partición del sistema que corresponda. Si estamos trabajando con partículas indistinguibles, tendremos que utilizar esta, y si estamos utilizando partículas distinguibles, tendremos que utilizar esta. La función de partición del sistema lo único que incluye dentro de... hemos dicho, ¿no?, que la función de partición de una sola partícula, esta z sub 1, tenía toda la información del sistema. Bueno, tenía toda la información del sistema menos el número de partículas y el tipo de partículas con las que estábamos tratando. La función de partición del sistema incluye el número de partículas, que aparece aquí, por ejemplo, en el caso de partículas indistinguibles, aparece aquí en el exponente y aquí en el denominador con este n mayúscula factorial. Y también incluye qué tipo de partículas tenemos, porque si estamos con partículas indistinguibles tendremos esta expresión, y si estamos con partículas distinguibles tendremos esta otra, ¿vale? Y esas son las expresiones que se pueden utilizar siempre teniendo en cuenta qué función de partición tenemos que meter. Después de haber visto todo esto, vamos ya a hacer el estudio de un gas monoatómico. Un gas monoatómico es un gas de partículas
que solamente tienen energía translacional. Vamos a ver también dentro de poco lo que es un gas diatómico, pero un gas monoatómico son partículas que solamente tienen energía translacional. Son partículas, podemos considerarlas puntuales, que se mueven pues en las tres direcciones del espacio solamente con energía translacional. Si fueran, tendrían otra estructura, ya veremos el gas diatómico, pues entonces estas partículas, aparte de tener un movimiento de traslación, pues podrán rotar, podrán vibrar, pero en este caso son solo partículas puntuales que se mueven dentro de esta caja con las energías que hemos visto. Hemos dicho que en las condiciones que estamos trabajando nosotros, los niveles de energía están muy juntos, ¿vale? Los niveles de energía, están muy juntos. Y hemos visto que teníamos, por ejemplo, que la función de partición se calculaba como la suma en J de las G sub J por E a la menos E sub J partido por KT. El hecho de que los niveles están muy juntos nos va a permitir, y de hecho ya lo hicimos cuando estuvimos calculando la densidad de estados con la esfera, con el primer octante de esta esfera que teníamos en el espacio de las J sub X, J sub Y, J sub Z, ya hicimos una aproximación al continuo, de manera que cuando los niveles están muy juntos, este sumatorio lo vamos a poder sustituir por una integral, de manera que vamos a pasar de esta expresión de la función de partición a una equivalente cuando los niveles están muy juntos, que es la integral entre 0 infinito de la degeneración, que ya no va a ser no va a estar dada por un subíndice, sino que va a estar dada por la variable epsilon por e a la menos epsilon partido por kt diferencial de epsilon. ¿Vale? Esta es la forma de calcular la función de partición cuando estamos en un sistema en el que estamos tratando la energía como un continuo. El resto de integrales que haya que hacer serán de manera similar. También deja de tener sentido cuando estamos hablando de niveles continuos de energía, este n sub i que teníamos igual a n partido por la función de partición por la g sub i por e a la menos epsilon i partido por kt, esto que era el número de partículas que teníamos en el nivel con energía epsilon sub i, que estaba con la degeneración g sub i, esto va a pasar a esta otra expresión, a n de epsilon, diferencial de epsilon, que va a ser n partido por z1, de z1 vendrá dada por esto, por g de epsilon, la degeneración también en función de la variable epsilon, por e a la menos epsilon partido por kt, diferencial de epsilon. Y esto es el número de partículas, esto es número de partículas con energía entre epsilon y epsilon más diferencial de epsilon. Estamos en un continuo de energías, de manera que n de epsilon, si quitamos esos n de epsilon, es el número de partículas por intervalo de energía, va a quedar n partido por z1 por g sub epsilon por e a la menos epsilon partido por kt. ¿Vale? Tenemos esta expresión para el número de partículas en un sistema continuo de niveles de energía. Esta g sub i era el número de estados cuánticos que teníamos con energía epsilon sub i. Ahora vamos a pasar a g de epsilon diferencial de epsilon, que esto es igual al número de estados cuánticos de estados con energía entre epsilon y epsilon más diferencial de epsilon. ¿Vale? Esto es este g de epsilon. Pero esto es lo que ya hemos calculado antes y es lo que hemos llamado de densidad de estados. Repasarlo cuando decimos lo de la esfera, esto es la densidad de estados. G de epsilon es la densidad de estados. Densidad de estados. Número de estados cuánticos por intervalo de energía. Y venía dada, para el caso del gas tridimensional, con esas expresiones para la energía que teníamos del pozo infinito de potencial tridimensional, venía dada por esta expresión 2pi por v partido por hq, y aquí teníamos 2m a la 3 medios y aquí teníamos raíz de epsilon. Ahora ya tenemos todos los datos que nos hace falta para empezar a calcular cosas sobre nuestro gas monoatómico. Lo primero que tenemos que calcular siempre es la función de partición, porque es de ahí de donde vamos a sacar, por ejemplo, la energía interna, el calor específico, cuando derivemos la energía interna con respecto a la temperatura, la entropía, etcétera, etcétera. De manera que lo primero es calcular la función de partición, que será esta integral de aquí. Será la integral entre 0 e infinito de la densidad de estados, que viene dada por 2pi v h cubo 2m a la 3 medios, y aquí tenemos raíz de e
Todo esto multiplicado por e a la menos epsilon kt, e a la menos epsilon partido de kt, diferencial de epsilon. Esta integral no es ni fácil ni difícil, es intermedia. Lo que hay que ver es que haciendo un cambio de variable podemos pasarnos a una integral que conocemos muy bien ya, que es la integral gaussiana. Si hacemos el cambio de variable epsilon partido por kt igual a x al cuadrado, de manera que aquí lo que tenemos es que diferencial de epsilon partido por kt es igual a 2x diferencial de x. Esta integral la podemos ahora pasar, los límites van a quedar igual porque una es proporcional a la otra. Nos van a quedar la integral entre 0 e infinito, y aquí tenemos otra vez todas estas constantes, 2pi h cubo 2m a la 3 medios, y esta raíz de epsilon, pues si hacemos aquí, tomamos la raíz cuadrada, esto nos va a quedar raíz de kt x, y luego nos va a quedar e a la menos x al cuadrado, y luego tenemos que el diferencial de epsilon será igual a kt por 2x diferencial de x, ¿vale? Y esto es igual a, aquí nos va a quedar, este 4 nos va a quedar, vamos a sacar ya las constantes fuera de la integral, 4pi v partido de h cubo, este 2m a la 3 medios lo podemos sacar también, este raíz de kt con este kt nos va a quedar kt a la 3 medios también, y luego nos queda la integral entre 0 e infinito de x al cuadrado por e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Estas integrales ya las hemos utilizado, con la integral gaussiana ya la conocemos, la integral entre 0 e infinito de x al cuadrado por e a la menos x cuadrado diferencial de x, esto es 1/2 por la raíz de pi. De manera que poniendo esto aquí, esto nos queda, aquí hay un error, esta integral vale 1/2 entre menos infinito e infinito, ¿vale? Pues estamos entre 0 e infinito, es la mitad de esto, nos va a quedar 1/4 de esto, de manera que ese 4 se nos va a ir con este, y el raíz de pi con este raíz de pi nos va a quedar también pi a la 3 medios, de manera que lo vamos a poder meter dentro de este paréntesis que tenemos aquí, y esto nos va a quedar v partido por h cubo, y aquí nos va a quedar 2pi m kt a la 3 medios. Y esto es la función de partición de una sola partícula. Podemos calcular la función de partición del sistema, estamos con partículas indistinguibles, de manera que la función de partición del sistema será esto a la n partido de n factorial, será v a la n por 2pi m kt por a la 3n medios partido de h a la 3n, y luego aquí tenemos también un n factorial. Y una vez que tenemos la función de partición podemos calcular cualquier cosa. Por ejemplo, la energía interna vendrá dada por kt cuadrado derivada del logaritmo de la función de partición del sistema con respecto a la temperatura. Si tomamos el logaritmo de esto, lo que nos va a quedar esto va a quedar kt cuadrado por la derivada con respecto a la temperatura, y cuando hacemos el logaritmo de esto nos va a quedar el logaritmo de v a la n más el logaritmo de 2 a la 3n medios, porque los logaritmos podemos distribuir a los productos como sumas de los logaritmos. Pero lo único que nos importa es la parte que va con t, ¿vale? De manera que esto va a ser la derivada con respecto a t de t a la 3n medios más, del logaritmo de t a la 3n medios más algo independiente de t, ¿vale? De manera que todo esto cuando derivamos con respecto a t va a quedar 0, y la derivada del logaritmo de esto con respecto a t nos va a quedar, el 3n medios sale fuera, esto nos queda 3n medios kt al cuadrado, que es lo que teníamos aquí, y la derivada del logaritmo de t con respecto a t queda 1 partido por t, de manera que este con este se nos va, y nos queda que la energía interna es 3n medios de kt. La energía media por partícula, si lo ponemos por partícula, dividimos la energía total entre el número de partículas, nos va a quedar que es 3 medios de kt. Y esto, acordaros, está de acuerdo con el principio de equipartición, ¿vale? El principio de equipartición ya nos decía que la energía media por partícula va a ser de 3 medios de kt. De aquí podemos calcular también fácilmente, ya lo hemos hecho además en un ejemplo, el calor específico, que es la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, que nos quedará 3 medios de k. ¿Vale? Y este es el calor específico de nuestro gas monoatómico. Otra cosa que podemos calcular a partir de la función de partición es la energía libre. La energía libre viene dada por kt logaritmo de la función de partición. De termodinámica, esto es un resultado de la termodinámica, sabemos que se puede calcular la presión de un gas
como menos la derivada de la energía libre con respecto al volumen. ¿Vale? Esto se puede calcular así, de manera que nosotros podemos calcular ahora la función de partición con el logaritmo de esto y de ahí calcular la presión, de manera que la presión será igual a menos kT por la derivada del logaritmo de la función de partición del sistema con respecto al volumen. Y esto será menos K por T por la derivada con respecto al volumen de, cuando tomamos el logaritmo de esto, vamos a poder, como en el anterior caso, distribuir los productos como sumas de los logaritmos, y la única parte que nos importa ahora es la del volumen. Ahora nos va a quedar el logaritmo de V a la N más algo independiente de V, más algo independiente del volumen, que cuando derivemos con respecto al volumen nos va a quedar 0. Entonces tenemos que esto nos queda menos K por T por la derivada del respecto a V del logaritmo de V a la N, el N sale delante, nos queda KT por N y nos queda 1 partido por V. Aquí hay algo mal, hay algún signo mal, claro, este signo menos con este menos se nos va, de manera que estos son todo por signos positivos. Y aquí lo que obtenemos es que la presión por el volumen es igual a NKT, ¿vale? Pero este NK lo podemos poner también en términos de la constante de los gases ideales. Es lo mismo porque podemos poner N es igual al número de moles por el número de Avogadro, y luego tenemos que el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, esto es lo que se conoce como R, y esto implica que P por V es igual a N por R por T, que es la ley, la ecuación de estado de los gases ideales, ¿vale? P por V igual a NRT, y lo hemos obtenido a través de mecánica estadística. Finalmente podemos calcular también la entropía. La entropía la calculamos como K por T por la derivada del logaritmo de la función de partición con respecto a la temperatura más K por el logaritmo de la función de partición del sistema. Esto sale de ese U partido por T, podéis comprobarlo, lo podéis desarrollar también por vuestra cuenta y vais a tener el mismo resultado. Esto, si lo desarrolláis, es un poco más largo, nos queda N por K, y luego aquí nos queda el logaritmo de V por T a la 3 medios, más 3 medios del logaritmo de 2pi m K partido por H cuadrado menos el logaritmo de N más 5 medios. Esta es la fórmula para la entropía. Y esto es lo que se conoce como la ecuación de Sackur-Tetrode. El año que viene lo estudiaréis. Sackur-Tetrode. Y de esta ecuación se puede ver que si cambia, aquí son todo constantes, 5 medios constante, n constante, estos son constantes, aquí las únicas variables que tenemos en principio son el volumen y la temperatura. De manera que si cambia el volumen o la temperatura de nuestro sistema, la entropía va a cambiar. Pero no va a cambiar la entropía si cambia el volumen de cierta manera que sea compensado por un cambio de la temperatura con este exponente de aquí. De manera que si Vt a la 3 medios V por T a la 3 medios es constante, la entropía no cambia. Y un proceso en el que esto sea una constante es lo que se conoce como un proceso isoentrópico. Son unos procesos muy interesantes en termodinámica y también los estudiaréis. Esto hace que la entropía inicial sea igual a la entropía final. Y la entropía no cambia, es decir, no cambia el número de microestados y la entropía no cambia.